216 de Goodman-Hillman. Otros antiinflamatorios no esteroides: apazona, azapropazona. La apazona es un tradicional no esteroideo que posee actividades antiinflamatoria, analgésica y antipirética, y es un potente uricosúrico. Se expende en Europa, pero no en Estados Unidos. Parte de sus funciones quizá dependan de la capacidad que tiene para inhibir la migración de neutrófilos, su desgranulación y la producción de superóxidos. El fármaco mencionado se ha utilizado para tratar la artritis reumatoide, la osteoartritis, la espondilitis anquilosante y la gota, pero por lo común se restringe a casos en que han sido ineficaces otros TSI. Las dosis típicas incluyen 600 miligramos 3 veces al día en la gota aguda. Una vez que se den los síntomas o en indicaciones distintas de la gota, la dosis típica es de 300 miligramos 3 a 4 veces al día. La experiencia clínica reunida hasta ahora sugiere que la apazona es bien tolerada. En cerca de 3% de los pacientes se observan efectos adversos leves gastrointestinales, náusea, dolor epigástrico, dispepsia, en tanto que se han notificado con menor frecuencia efectos en el sistema nervioso central, cefalgia y vértigo. Las precauciones que se siguen con otros inhibidores no selectivos de la COX también son válidas con la apazona. Nimesulida, este compuesto de sulfonamida, de uso autorizado en Europa, muestra por la COX-2 una selectividad semejante a la del celecoxib en la sangre entera. Entre otros efectos están la inhibición de la activación de neutrófilos, la disminución de la producción de citocina, el decremento en la producción de enzimas degradativas y posiblemente la activación de los receptores glucocorticoides. La nimesulida es antiinflamatorio, analgésico, antipirético y, según se afirma, conlleva una incidencia pequeña de efectos adversos gastrointestinales. Debido a su perfil de selectividad, no constituye una opción lógica en el caso de individuos que de usar coxíbicos por el riesgo de posibles problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Otros fármacos contra la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmunitaria que afecta en promedio a 1% de la población estadounidense. El tratamiento farmacológico de la forma leve de la enfermedad se orienta al alivio sintomático por medio del uso de ensayo. Los fármacos en cuestión, a pesar de que poseen efectos antiinflamatorios, no evitan ni retrasan la aparición de deformidad articular. Por esa razón ha surgido la tendencia a utilizar productos antirreumáticos modificadores de la enfermedad desde fase temprana de la evolución del trastorno. En otros capítulos se expusieron los datos de muchos de estos agentes inmunosupresores e inmunomoduladores. Aquí se señalarán brevemente. Es importante comparar el empleo de dichos agentes en el comienzo de la enfermedad con sus efectos adversos, que pueden ser graves. El tratamiento se adapta a cada enfermo, pero a menudo se utilizan corticosteroides por lapsos breves para controlar pronto el grado de inflamación. Los glucocorticoides no son apropiados para uso prolongado porque producen supresión de las suprarrenales, de tal forma que al principio de la evolución del trastorno suele utilizarse metotrexato, sulfasalazina o inmunosupresores en dosis pequeñas. De no ser eficaces, cabe recurrir a los antagonistas de los receptores del factor de necrosis tumoral TNF o interleucina 1. La combinación de NSAID con agentes es cada vez más frecuente. Los agentes antiguos, sales de oro, penicilamina, sulfasalazina e hidroxicloroquina, tienen un mecanismo no identificado de acción y, con excepción de la sulfasalazina, su eficacia es pequeña y tiene efectos adversos notables. Sales de oro. El oro en su forma elemental ha sido utilizado durante siglos para aliviar el prurito en las palmas. El empleo reciente de sales de oro para tratar la artritis reumatoide se ha vuelto cada vez más infrecuente ante la aparición de agentes más eficaces y mejor tolerados. Las sales de oro conllevan efectos adversos graves en la piel y las mucosas, como eritema, glositis, dermatitis exfoliativa, riñones, como proteinuria, glomerulonefritis membranosa, y en la sangre, como trombocitopenia, leucopenia, granulocitosis y anemia plástica. Los efectos adversos en cuestión tienden a agravarse con las dosis acumulativas. La auroterapia se reserva para sujetos con enfermedad progresiva que no alivian satisfactoriamente con NSAID y que no toleran los inmunosupresores o antagonistas de receptores citocínicos de mayor uso.
Si la enfermedad es leve, no se utilizarán las sales de oro y por lo común brindan escaso beneficio en la fase avanzada de la enfermedad. Los aspectos farmacológicos de los compuestos de oro se describen en mayor detalle en las ediciones anteriores de este texto. Farmacoterapia de la gota. La gota es consecuencia de la precipitación de cristales de ácido úrico grato en los tejidos y la reacción inflamatoria que generan. La gota aguda por lo común origina una monoartritis distal extraordinariamente dolorosa, pero también puede ocasionar destrucción articular, depósitos subcutáneos, tofos y cálculos y daño en riñones. La gota afecta a 0.5 a 1% de la población en los países occidentales. Son pocos los conocimientos que se tienen de los aspectos fisiopatológicos de la gota. La hiperuricemia no forzosamente culmina en gota. El ácido úrico, que es el producto final del metabolismo de la purina, es relativamente insoluble en comparación con sus precursores de hipoxantina y xantina, y los niveles normales de urato sérico se acercan al límite de su solubilidad. En muchas personas con gota la hiperuricemia surge por subexcreción y no por hiperproducción de urato. El ácido úrico tiende a cristalizar a un medio más frío o más ácido. Los neutrófilos que ingieren cristales de urato secretan mediadores inflamatorios que disminuirán pH local y harán que se precipiten más uratos. Los objetivos del tratamiento incluyen disminuir los síntomas del ataque agudo, aminorar el riesgo de que se repitan los ataques y disminuir los niveles de urato en suero. La sección presente se ocupa solo de colquicina, allopurinol y algunos úricos como probenecid, sulfimpirazona y benzbromarona. Tratamiento de la gota aguda. Según diversos informes, algunos TNSAID son eficaces para tratar la gota aguda, tal como se ha demostrado. El etoricoxib, inhibidor específico de la COX-2, muestra eficacia contra esta enfermedad. Para una acción eficaz es necesario administrar los antiinflamatorios no esteroides en dosis relativamente altas durante 3 a 4 días, para luego disminuir poco a poco durante un total de 7 a 10 días. Se ha señalado eficacia de indometacina, naproxen, sulindac y celecoxib. Si bien en Estados Unidos solamente los 3 primeros antiinflamatorios han sido probados para el tratamiento de la gota. La aspirina no se usa porque, ya sea en dosis bajas o altas, sus acciones uricosúricas agravan el riesgo de aparición de cálculos renales. Además, inhibe los efectos de los fármacos uricosúricos. La apazona no debe utilizarse tampoco en gota aguda, por la posibilidad de que sus efectos uricosúricos estimulen la formación de cálculos en riñones. Los glucocorticoides y la corticotropina, de poco uso hoy en día, brindan alivio rápido en cuestión de horas. Las dosis altas se utilizan al principio para disminuirlas en un lapso breve, por ejemplo, administrar 30 a 70 miligramos al día de prednisona durante 3 días, para luego disminuir la dosis en el transcurso de 10 a 14 días, según el tamaño y el número de las articulaciones afectadas. Los glucocorticoides intraarticulares son útiles si están afectadas pocas articulaciones y se ha descartado la presencia de artritis séptica. En el capítulo 59 se ofrecen mayores datos sobre los agentes en cuestión. La colquicina también se utiliza en el tratamiento de la gota aguda. Ha habido informes aislados del uso de ondansetron en la gota aguda, pero no se utiliza frecuentemente con ese fin. Prevención de ataques recurrentes. Es posible evitar la repetición de los ataques de gota por medio de la administración de 0.6 miligramos de colquicina diariamente en días alternos. 0.6 miligramos de colquicina diariamente o en días alternos. Se ha utilizado también la indometacina en dosis de 25 miligramos al día. Ambos agentes se utilizan al principio del tratamiento con uricosúricos, en que la movilización de ácido úrico causa un aumento temporal del riesgo de artritis gotosa aguda. Terapia anti-hiperuricemiante. Por sí sola la hiperuricemia no es necesariamente indicación para emprender el tratamiento, dado que no todos los pacientes que la presentan terminan por mostrar gota. El uso de allopurinol permite disminuir los niveles persistentes altos de ácido úrico complicados por artritis gotosa recidivante, nefropatía o tofos subcutáneos, e inhibe la formación de urato o por agentes uricosúricos. Algunos médicos recomiendan medir los niveles de ácido úrico en orina de 24 horas en personas que reciben alimentos con poca purina, a fin de diferenciar entre los que excretan dicho ácido en cantidades menores y los que lo excretan en exceso. Sin embargo, los tratamientos individualizados y los empíricos generan resultados similares. Algunos fármacos, en particular los diuréticos tiazídicos y los inmunosupresores, principalmente la ciclosporina,
pueden disminuir la excreción de uratos y con ello agravar el riesgo de gota. Colquicina. La colquicina es uno de los fármacos más antiguos para tratar la gota aguda. Extractos vegetales que la contienen se utilizaron contra el dolor articular desde el siglo VI de nuestra era. La colquicina se considera actualmente como fármaco de segunda línea porque su ventana terapéutica es estrecha y conlleva a un gran número de efectos adversos, en particular en dosis altas. Propiedades químicas. La fórmula estructural de la colquicina es la siguiente. Algunos autores han expuesto la relación que priva entre su estructura y su actividad. Mecanismo de acción. La colquicina tiene muy diversos efectos farmacológicos, pero no se conoce en detalle la forma en que aparecen o se relacionan con su actividad en la gota. Posee efectos antimitóticos y detiene la división celular en la fase G1 al interferir en la formación de microtúbulos y de usos, el efecto que comparte con los alcaloides de la vinca. El efecto anterior alcanza su máximo en las células con recambio rápido, como los neutrófilos del epitelio gastrointestinal. Aunque es tema de controversia en los estudios ex vivo de colquicina, puede alterar la movilidad de los neutrófilos. El fármaco también confiere mayor rigidez a las membranas celulares y disminuye la excreción de factores quimiotácticos por parte de los neutrófilos activados. La colquicina inhibe la liberación de glándulas que contienen histamina desde las células vanas, la secreción de insulina desde las células beta del páncreas y el movimiento de glándulas de melanina en los melanóforos. Tales fenómenos entrañan también interferencia con el sistema de microtúbulos, pero es cuestionable si eso ocurre con concentraciones de alcance clínico. La colquicina también muestra efectos farmacológicos de otra índole. Disminuye la temperatura corporal, intensifica la sensibilidad a los depresores del sistema nervioso central, deprime el centro respiratorio, intensifica la respuesta a los agentes simpático-miméticos, contrae los vasos sanguíneos e induce la hipertensión por estimulación vasomotora central. Intensifica la actividad gastrointestinal por medio de estimulación neurógena, pero la deprime por efecto directo y altera la función neuromuscular. Farmacocinética y metabolismo. La absorción de colquicina es rápida pero variable. Después de administrar una dosis se necesita el transcurso de 0.5 a 2 horas para que se alcancen las concentraciones plasmáticas máximas. En el plasma la mitad del fármaco está ligado a proteínas. También se advierte notable circulación terapéutica. Se desconoce el metabolismo exacto de la colquicina, pero al parecer comprende la desatilación por parte del hígado. Solamente 10 a 20% de ella se excreta por la orina, aunque la cifra aumenta en personas con alguna hepatopatía. También en los riñones, el hígado y el vaso son altas las concentraciones de colquicina, pero parecen ser muy bajas en el corazón, el músculo estriado y el encéfalo. La semivida plasmática de dicho fármaco es de unas 9 horas, pero puede detectarse en leucocitos en orina por un mínimo de 9 días después de una sola aplicación intravenosa. Efectos tóxicos. La exposición de las vías gastrointestinales a grandes cantidades de colquicina y sus metabolitos a través de la circulación enterhepática y rapidez de recambio de la mucosa gastrointestinal pueden explicar por qué las vías en cuestión son particularmente susceptibles a los efectos tóxicos de ese fármaco. Los efectos más frecuentes de esa categoría son náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal, que están entre los signos incipientes de toxicosis inminente. Deberá interrumpirse el uso del fármaco en cuanto surjan tales manifestaciones. Se advierte un periodo de latencia en el que no influye la dosis ni la vía, de varias horas o más entre la administración del fármaco y el comienzo de los síntomas. Por esa razón los efectos adversos son frecuentes durante la administración de las primeras dosis contra la gota aguda. No obstante, dado que los pacientes suelen mostrar constancia relativa en su respuesta a una dosis particular del medicamento, es posible disminuir o evitar los efectos tóxicos en ciclos ulteriores de terapéutica si se disminuye la dosis. La intoxicación aguda origina una gastropatía hemorrágica. A veces se utiliza la colquicina intravenosa para combatir la artritis gotosa aguda si son ineficaces otros fármacos. Si el paciente no puede ingerir fármacos o cuando se necesita una intervención terapéutica rápida. El estrecho margen de seguridad de la colquicina disminuye todavía más con su administración intravenosa o porque en esta vía no se manifiestan los efectos adversos gastrointestinales tempranos.
indiscriminado de colquicina intravenosa se ha vinculado con fallecimientos evitables. Dada la alta cifra de complicaciones graves de médula ósea y riñones, incluso la muerte por sepsis, en general no se recomienda esa vía, aunque se usa ocasionalmente. Los efectos tóxicos de la colquicina se asocian con supresión de la médula ósea, particularmente entre el tercero y octavo días. Se advierte tendencia a la leucocitosis y a la aparición de formas más inmaduras. La colquicina administrada por largo tiempo puede originar granulocitosis. También se observa a veces trombocitopenia y en casos de intoxicación grave se ha constatado la aparición de coagulación intravascular diseminada. El consumo a largo plazo se acompaña de miopatía proximal. Podría no identificarse la debilidad concoante y habrá que medir en forma seriada los niveles de sinasa de creatinina, creatinsinasa, en toda persona que reciba colquicina por largo tiempo. Con la intoxicación aguda se ha señalado parálisis ascendente del sistema nervioso central. También en individuos con intoxicación profunda se ha observado proteinuria, hematuria y necrosis tubular aguda. La administración prolongada puede producir nefropatía gotosa. También se ha notificado azoospermia en uso a largo plazo. Contra la intoxicación aguda por colquicina no se cuenta con una terapéutica específica. Habrá que recurrir a medidas de apoyo, en particular la repleción de líquidos. El carbón vegetal activado puede disminuir la exposición total a la colquicina. La hemodiálisis no elimina la colquicina, aunque a veces se necesita como parte de las medidas de sostén. Los anticuerpos contra colquicina y el empleo del factor estimulante de coronas y granulocitos para combatir la leucopenia están en fase de investigación. Usos terapéuticos: gota aguda. La colquicina alivia de forma impresionante los ataques agudos de gota. Resulta eficaz en cerca del 76% de los pacientes y empieza a aplicarse a menos de 24 horas de haberse comenzado el ataque. El dolor, la hinchazón y el rubor se ven en cuestión de 12 horas y desaparecen del todo a los 48 o a 72 horas. La dosis oral típica es de 0.6 miligramos cada hora, en un total de 3 dosis. Y es necesario no exceder de tal cantidad. El tratamiento con colquicina no debe repetirse en los 7 días siguientes para evitar los efectos tóxicos acumulativos. Hay que tener precaución al prescribir colquicina a ancianos, en personas con enfermedades cardíacas, renales, hepáticas o gastrointestinales, y sería preferible usar un NSAID o glucocorticoides. Prevención de la gota aguda. La indicación principal para el uso de colquicina reside en la prevención de la gota recurrente, particularmente en las etapas iniciales del tratamiento antihiperglucemiante. La dosis típica es 0.6 miligramos 2 veces al día, que habrá de disminuir en individuos con deficiencia de la función renal. Una sugerencia es usar 0.6 miligramos al día si la depuración de creatinina es de 35 a 50 mililitros por minuto, o en personas de menos de 70 años. 0.6 miligramos cada 2 a 3 días si la depuración de creatinina es de 10 a 35 mililitros por minuto. Y no usar colquicina en aquellas con depuración creatinina menor de 10 mililitros por minuto, o cuando coexistan hepatopatía y nefropatía. Policerositis familiar recurrente. Es necesario administrar alternamente colquicina para evitar los ataques de esta forma de policerositis y también impedir la amiloidosis, que podría ser complicación de dicha enfermedad. Que no tienen aplicación la colquicina en el tratamiento de la cirrosis biliar primaria o la psoriasis de la enfermedad de Behçet. A lo pulmonar vamos a encontrar en la siguiente grabación. Estamos en la página 719.